¿Cómo están? Bien, bien. Perdón, Cari, voy a subir esto un poquito. Sí, dale, Sí, por ahí, ahí sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Voy a hablar un poquito acá, pero no arruinar o apretar un botón. Como el que acabo de apretar, pero ya sabes lo que dice ahí. Bien, ¿qué tal si oramos y pidamos la ayuda al Señor? Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque provees un lugar para reunirnos y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un privilegio para mí poder acompañarles hoy día. Mi nombre es Nicolás, si quizás no me conoces. Soy parte del equipo pastoral de ISA y estamos en una serie de enseñanzas que se llama Tiempos Proféticos, examinando cuál es el mensaje de los profetas menores para nosotros. Los profetas menores es una sección del Antiguo Testamento que se llama profetas menores porque son libros más cortitos, de 2 capítulos, 3 capítulos algunos. Y el profeta que vamos a ver ahora es Habacuc. La semana pasada estuvieron con Franz, viendo Sofonía. Y ahora vamos a estar con Habacuc. Así que quiero invitarte a tener tu Biblia ahí enfrente, si es posible. Si no tienes, no sé si hay Biblias disponibles de papel. Acá hay 2. Tengo acá 2 Biblias, no sé si. Ah, ¿son testigos de Jehová esas Biblias? En la atalaya. Sí, o sea, sería ideal que pudiésemos estar revisando junto con el profeta, ir viendo lo que él está diciendo. Y vamos así todos avanzando con la palabra del Señor. En parte es un buen ejercicio pedagógico para nosotros, saber que lo que la persona que está predicando no está inventando algo, no está trayendo la última gran noticia, sino que está leyendo el mismo libro que tengo frente a mí. Y parece ser que este libro me puede animar, me puede hablar el Señor por medio de él. Entonces, Habacuc es un profeta que sirvió en Israel más o menos en el 640, 620 antes de Cristo. Habacuc estaba en un momento en el que él podía ver levantarse el imperio babilónico en la zona de Palestina, ya como un imperio que estaba amenazando. Es como cuando estáis debajo de la ola y ves que viene, empieza a levantarse, tú sabes que si no te tiráis por debajo, te va a comer vivo. Entonces, Habacuc está como así, parándose frente a la ola y diciendo al Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Y esta pregunta, a veces de no entender a Dios, es muy común. Hablar a veces con personas y decir, que te digan como, mira, yo no sé si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Cierto? ¿Por qué permite el mal si dice ser tan bueno? Entonces, Habacuc nos va a ayudar a responder un poco esa pregunta. ¿Cómo respondemos cuando no entendemos a Dios? Y te quiero invitar a leer conmigo los primeros versos y podamos comprender un poco más el tono de esta palabra. Habacuc dice aquí, capítulo 1, verso 2, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Te ha pasado estar afuera de una puerta, golpeando, no te abren, está todo cerrado, te quedaron la llave afuera y te tienes que quedar esperando un buen rato hasta que alguien llegue con la llave y pueda entrar a tu casa? Esta es la sensación más o menos del profeta. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de ver y quejarme de la violencia sin que tú nos
salves. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo ver? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Yo creo que como nunca antes nosotros estamos viviendo en un país que nunca antes había sido tan violento. Nunca en la historia de Chile había ocurrido tanta violencia, al menos en la ciudad de Santiago, sobre todo. Es inevitable ver la noticia y de 10 noticias, 8 o 9 son de asesinato, violencia, homicidio, robo, mano armada, portonazo, y una es como, bueno, hay algo bueno, hay una buena obra que se hizo, se construyó un nuevo hospital, qué sé yo, pero violencia, 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 violencia. Nosotros estamos en un contexto de nación donde nosotros no podemos estar tranquilos caminando por la calle. Y lo más natural muchas veces es quizás como encerrarse en tu casa, no salir o irte a vivir lejos. Y los que pueden, lo hacen. Se van. Si pueden, lo van a hacer. Pero los que no pueden se tienen que quedar y asumir, yo vivo acá, no puedo irme de acá. Esta es mi casa. No es la realidad de muchos. Bueno, la realidad de Habacuc es más o menos así. Habacuc no puede pescarse un maleta e irse a vivir a Italia, a España. La nación de Dios vive en este pueblo, vive en Jerusalén, dentro de las murallas. No pueden llegar e irse, ¿cierto? Entonces, Habacuc le dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a ver la violencia? Esta violencia que Habacuc está viendo primero es dentro de Israel. Las autoridades injustas, los jueces corruptos, el abuso, la violencia, esto es dentro del pueblo de Dios. Y esta es la queja, la primera queja de Habacuc es acerca de la violencia dentro del pueblo. Y Dios responde, mira el verso 6. Esta es la respuesta del Señor. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado. Los caldeos, que luego también los comprendemos como los babilonios, eran un pueblo súper violento. Súper violento. Los versos que siguen, el 6, 7, 8, más o menos comentan un poco el grado de violencia, ¿cierto? Verso 9, vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Ahora aquí la sensación de Habacuc cambia un poco, que él dice, Señor, ¿hasta cuándo veo violencia dentro de la nación? Y Dios le dice, tranquilo, voy a traer a alguien de afuera. Y Habacuc dice, pero ¿cómo vas a traer a esos? Es como, yo cuando era chico en mi colegio teníamos... cuando estaba en séptimo básico, y unos compañeros que les gustaba mucho pelear y a veces hacían competencias de boxeo entre jugando pasaban a pelear y se picaban ahí. Y yo veo esto, digo, esto es como esas peleas de séptimo básico, de octavo básico, que de repente uno dice, ya sabes que voy a traer un amigo para que me ayude, y trae a un luchador de la WWF, a alguien de la lucha libre, y él va a ayudar. Entonces, y no es alguien, y en el contexto para Habacuc no es que simplemente sea alguien simpático que viene como a hacer que pelea, porque estos son falsos, los de la lucha libre, no son reales. ¿No sabías? Es todo mentira, es todo actuado. Vamos a borrar eso después del video. Porque nos pueden censurar en YouTube. Pero esto no es como que viene alguien de la WWF y viene a actuar una pelea, sino que es alguien sanguinario, que viene con violencia. Ese es el perfil del babilonio. Entonces, a eso la pregunta de Habacuc ahora cambia, ya no es acerca de la violencia del pueblo, ahora es acerca de la violencia de los extranjeros que van a venir a solucionar el problema que ocurre dentro. Y mira conmigo las preguntas de Habacuc en el verso 12, verso 13. Verso 13 dice, Señor, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Hay un verso más adelante que dice, en este verso
15. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Esto no es una frase como figurativa, esto es literal. Babilonia ponía anzuelos en la boca de sus esclavos y los trasladaba amarrados en filitas. No es como, ya queridos, los vamos a llevar a otro país mejor para que digan, no, los amarraban, les ponían acero aquí, les ponían anzuelos en la boca como pescados y así los trasladaban para que formaran en filita. Eran un pueblo súper cruel. No existía amnistía, derecho humano, nada de eso. En ese tiempo era como el más fuerte hacía lo que quería con los más débiles, ¿no? Y Babilonia llegó a ser uno de los imperios más terribles, más grandes, poderosos, pero al mismo tiempo los más violentos. Entonces, esto era lo peor que podía pasarle a Israel. Y nos ayuda a entender un poco la pregunta de Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo veo la violencia en mi nación? Y después cuando el Señor le dice, tranquilo, voy a enviarlo a Babilonia, Señor, ¿hasta cuándo voy a ver esa otra violencia? Porque esa es peor. No entiendo lo que estás haciendo. Y muchas veces nosotros en nuestra propia vida podemos hacerle esa misma pregunta al Señor, ¿cierto? Señor, no entiendo qué estás haciendo ahora. O sea, si tú eres mi Dios y tú eres el que controla todo, parece que esta parte de tu control se te escapó. Esta parte de mi vida como que parece que se te fue. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Te has visto alguna vez preguntándole así al Señor? A veces no lo hacemos de esa forma, a veces simplemente asumimos que algo no está bien y nos quejamos contra el Señor, ¿cierto? Y la oración de Habacuc, si tú la lees, igual de cierta forma, igual es como una queja. La diferencia es que Habacuc se queja con Dios, ¿cierto? No es como ese que llega de la pega pateando la perra, pateando la puerta, golpeando ahí, gritando a la señora, todo porque está chato del trabajo, ¿cierto? Y se queja con la familia. Hay un tema acá interesante, que Habacuc viene con toda su frustración delante del Señor. Y eso alguien podría decir como, pero Habacuc, ¿tú no tenés fe? ¿Cómo no tenés fe? ¿Pero cómo dudáis tanto del Señor? Esto que estamos viendo precisamente es la fe de Habacuc. Es una fe práctica, puede ser quejona, pero es súper bíblica, porque viene a dejarla en el mejor lugar, delante del Señor. Pero tú y yo muchas veces vamos a ver en nuestra vida, o tal vez muchos acá ya han experimentado momentos donde dicen, Señor, no sé qué estás haciendo acá, no sé qué pasó con mi hogar, con mis hijos, mi familia, esta muerte, esta enfermedad, este cáncer, este trabajo, esta duda, no sé lo que va a pasar con mi futuro y no entiendo lo que tú estás haciendo. Habacuc nos ayuda de alguna manera a sentarnos y observar cómo responder al Señor. Y Él responde orando. Es lo primero que vemos, ¿cierto? Orando. Puede ser quejosamente, puede ser frustradamente, orar. No es solemne su oración, no es como, oh Dios del universo, grandes, maravillosas hazañas. Señor, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta de Habacuc. Él está orando, puede parecer quejosa su oración, pero también es confiada. Mira conmigo el verso 2 del capítulo 2, verso 1 y verso 2. Su oración también es confiada. Después de hacer estas preguntas al Señor y no entender, Él dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Esperar la respuesta del Señor para nosotros debe ser todo un desafío, porque estamos acostumbrados a sacar el teléfono, abrir una aplicación y que te llegue la comida a la casa, hacer todas las cuentas que antes la gente tenía que ir al banco, tenía que ir al municipio, tenía que ir allá a la tienda allá, pagar todas sus cuentas. Hoy en día abrir el teléfono, pagáis todo es rápido, fácil, automático, pero con el Señor no funciona así. Con el Señor a veces hay que esperar, y esperar duele, sobre todo a una sociedad tan acelerada como la nuestra. Esperar en el Señor
duele. Entonces, este no es un mensaje tal vez como muy alegre para el pueblo del Señor, es un mensaje para decirle, a ver, siéntense, yo sé que tienen todos muchas preguntas, escuchemos al Señor. Y lo que Habacuc hace es sentarse, orar, pero también esperar. Pero lo siguiente que vemos es que él está escuchando atentamente, está orando confiadamente, pero también está escuchando atentamente. Mira el capítulo 2, verso 2, verso 3. Esta es la respuesta del Señor. Escribe, dice, me respondió el Señor, escribe la visión y haz que se resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Pues, dice, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. El primer verso, el verso 2, pareciera ser que el Señor está diciendo, mira, quiero que lo que te voy a decir lo escribas tan claramente en las murallas de la ciudad, en los anuncios de los paraderos, en el diario, en las redes sociales, que sea muy claro para todo el mundo, todos los que tengan la misma pregunta que tú, vengan y lean esto, porque esto es para todo el pueblo. Y quiero que lo hagan lo suficientemente claro, Habacuc. Y lo segundo nos muestra algo muy interesante, el verso 3. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. No dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. En la historia de este exilio, Habacuc estaba como 15 años más o menos de la venida de los babilonios. Y Habacuc dice, Señor, ¿pero cómo? No entiendo lo que está haciendo con los babilonios. Y el Señor le dice, espera, porque en un tiempo más ellos también van a caer. Y efectivamente 45 años después Babilonia sí cayó. Y Persia tomó Babilonia. Y después cayó Persia. Entonces, el Señor es como si el Señor estuviera abriendo una tela de la historia y viendo cada parte de la película, de toda la historia de la humanidad. Y Él sabe todo lo que va a pasar. ¿Han visto cuando en las películas aparecen los créditos? Dice el director, un nombre, qué sé yo, X, después productor, después protagonista. Aquí, en estos créditos, el Señor es el director, el productor, el protagonista, el financiador, el camarógrafo. El Señor es el dueño, creador, gestor, protagonista de la historia, porque la historia es del Señor. Este libro no es un libro para que me diga cosas lindas respecto a mí cuando me sienta más o menos mal. Es el libro que me recuerda la historia del Señor, la gran historia. Y el Señor es el dueño y es el protagonista, no somos nosotros, ¿cierto? Y Él conoce el principio y el final. Como cuando tú llevas a ver una película la que todos conocen, Titanic, ¿cierto? Todos saben que el barco se va a hundir. Todos saben también que Leonardo DiCaprio igual se va a ahogar, aunque perfectamente podría caer al lado de la actriz, en esa tabla de la Rose. Todos saben que igual se va a hundir y se va a despedir. Y todos quisiéramos decirle, pero si vas, podrías caer perfectamente los dos en esa tabla. Pero no, ¿cierto? Si tú conoces la historia, tú no te frustras, no pierdes la esperanza porque tú sabes lo que va a pasar, ¿cierto? Es como en la película del Padrino. Tú sabes que el Padrino muere en la primera, después viene el hijo y muere en la tercera. Y tú conoces toda su historia, ¿cierto? O en Star Wars, no sé si alguien cuenta esa película. Tú sabes que el malo de toda la trama es el papá del protagonista, ¿no? Ya, pues, si sabéis que es eso. Todos saben que en Avengers muere No muere nadie. No se muere. Tony Stark, todos saben.
pero no te frustra, la podéis volver a ver una y otra vez porque tú sabís que va a pasar. Entonces, este relato que vemos en el capítulo 2 comienza de alguna manera a mostrar a Habacuc quién es el Señor, cómo es el carácter santo del Señor. Y lo que vemos en el capítulo 2, verso 6 en adelante, son los conocidos ayes contra las naciones paganas, ayes contra las naciones corruptas, ayes contra las naciones idólatras, ayes contra las naciones incrédulas, violentas, opresivas, en este caso particularmente sobre Babilonia, pero también luego sobre todas las otras naciones. Y finalmente el verso 20 dice: en cambio el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, guarde silencio en su presencia toda la tierra. De alguna forma, estas palabras, no las vamos a profundizar tanto ahora porque esto es como un sermón más resumen del libro de Habacuc, pero estos ayes, un ay, como dice ahí el verso 6, verso 9, un ay significa algo así como qué terrible será el castigo para esas naciones. Qué terrible será el fin de esas naciones. Y lo interesante es que el Señor primero le está diciendo a Habacuc: la visión se va a cumplir, yo conozco la historia, va a venir el juicio, así se ve el juicio, ay de aquellas naciones corruptas. Y entre medio, en el verso 4, está yo creo el verso más relevante del libro de Habacuc. Él le dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo tiene el alma recta. ¿Viste? ¿Dice así o no? No. ¿Qué dice del justo? Vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. El problema de Habacuc es con el insolente, con el orgulloso, con el violento. Dios le dice: tiene el alma recta. Y ay de aquel insolente, porque va a caer. Pero el justo no está diciendo que sea mejor que el insolente. Está diciendo que su fe va a ser el medio por el cual se va a salvar. Pero el justo vivirá por su fe. ¿Y qué significa que el justo vivirá por su fe? Que solamente la fe en la confianza en Dios, en su palabra, es la que va a salvar a las personas del juicio que vendrá. Entonces el juicio de Dios viene contra todas estas naciones paganas, e incluso Israel, pero el justo vivirá por su fe. Entonces Dios quiere que su pueblo confíe en Él para salvación. Y luego vienen estos ayes contra las naciones paganas, estos ayes que son como un canto fúnebre, un canto, dice el verso 6, ¿cierto? Dice: las naciones harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas de esta nación que va a caer. Y estos ayes no son solo como advertencias, sino también son como incluso un tipo de burla de las naciones contra todo, particularmente contra Babilonia y cómo va a caer Babilonia, ¿cierto? Como cuando en el estadio dicen: iba a caer, Babilonia va a caer. Eso es como más o menos, la idea de los ayes es como: va a caer Babilonia, pronto va a caer. En el MOU me acuerdo que MOU, misión urbana, de predicaciones, de evangelismo, siempre en la calle cantábamos: un minuto de silencio para el diablo que está muerta. No sé si la han escuchado. Sí, la han cantado, ¿no? No la cantan acá en la iglesia. Los ayes es como una especie de manifestación de lo terrible que será la caída de Babilonia, pero también de todas aquellas naciones paganas. Entonces, esta advertencia a Habacuc le produce algo, le recuerda el carácter justo de Dios, cuando Dios liberó a su pueblo. Mira conmigo el capítulo 3, la oración del profeta. Aquí Habacuc responde como con un salmo. Él dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Realízalas de nuevo en nuestros días. Realízalas de nuevo. Es decir, el Señor hizo grandes obras en el pasado y Habacuc está diciendo: hazlas de nuevo. ¿Cuáles son esas obras? Si seguimos viendo, Habacuc comienza a recordar, por ejemplo, el verso 4: su brillantez es la del relámpago,
rayos brotan de sus manos. ¿Recuerdas en alguna escena del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios está frente a un monte y lo que sale del monte hay una gran nube y son rayos, relámpagos, truenos, ¿cierto? El monte Sinaí, cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, y luego vemos en el verso 8, te enojaste, oh Señor, con los ríos, estuviste airado contra las corrientes, tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos, cuando el Señor liberó a su pueblo del mar rojo, cuando el Señor abrió también el Jordán, cuando el Señor tomó las naciones de Canaán para que su pueblo habitara en ellas. ¿Cómo explicamos que Israel haya dado vueltas a Jericó y Jericó se haya derrumbado completo? ¿Qué lógica física hay detrás de eso? ¿Qué estrategia armamentística más extraña? ¿Cierto? Solo para demostrar que el Señor estaba tomándose de las naciones para su pueblo. Entonces Habacuc empieza a recordar, dice, Señor, lo que hiciste, hazlo de nuevo. Mira la nación, la violencia, los pueblos violentos, haz de nuevo tus obras del pasado. Más adelante podemos seguir viendo, ¿cierto? Verso 10 del capítulo 3, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos como rendición. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas. ¿Recuerdan? En la batalla de Josué, al tomar la tierra prometida, en un momento, Josué y Caleb están peleando, y la lucha está tan larga que dicen, Señor, necesitamos más tiempo para seguir peleando. Y dicen, sol, detente en Gabaón. En ese punto, ¿qué hay? Y el sol se detuvo no sé cuántas horas para hasta que terminaran de pelear. ¿Cómo explicamos eso? O sea, Habacuc está reconociendo los grandes hechos del Señor, las plagas, el juicio contra las naciones, como algo que ocurrió en el pasado. Y él dice, Señor, aviva tu obra en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Lo que hiciste, vuélvelo a hacer. Y esto produce en Habacuc algo muy interesante. Mira, verso 15 termina diciendo, pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas cuando pasaron por el Mar Rojo. Y cuando él recuerda esto, cuando él recuerda lo que el Señor ha hecho, él dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Capítulo 1, verso 2, Señor, ¿hasta cuándo? Está frustrado, está triste, está chato de la violencia. Señor, ¿cómo permites que los babilonios, Señor, cómo es un pueblo tan violento? Está agotado por la violencia, pero cuando llegamos al capítulo 3, verso 16, como ¿qué le pasó a Habacuc? Antes estaba frustrado, pero ahora se estremecieron mis entrañas a su voz, me temblaron los labios. Parece ser que Habacuc tuvo una epifanía con el Señor. Una epifanía, ustedes sabrán muy bien, ¿cierto? Es un encuentro, un suceso extraño con el Señor. Extraño para el común de la gente, ¿cierto? Es un encuentro personal del profeta con el Señor. Y él tuvo una epifanía. Así que qué interesante que podamos hablar de esto en la iglesia, epifanía de lo plano. Y mira el verso 16 cómo continúa. Y esto es lo más interesante, porque él dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Nuevamente, orando al Señor en medio de su duda, esperando su respuesta. Y luego recordando los hechos del Señor. Y eso nos lleva a nuestra canción tan conocida, ¿cierto? ¿Cómo dice la canción? Aunque la hieran y en las vides hayan fruto. Qué bonita la canción, ¿cierto? Pero esa canción es el efecto de una epifanía, de un encuentro sorprendente con el Señor. Nadie va a decir, aunque no haya plata en el banco, ni nos paguen a fin de mes,
Aunque se me queme la casa y se me enferme la guagua. Eso está diciendo Habacuc. Está diciendo, aunque se me acabe todo, aunque me quede en la calle, ¿cómo alguien llega a pensar así de su realidad si es que no tuvo una epifanía con el Señor antes? O sea, Habacuc, la palabra de Habacuc para nosotros es como el injusto tiene el alma torcida, se va a perder porque el injusto rechaza al Señor totalmente. Mas el justo vivirá por su fe. Y lo que vemos acá en el canto de la higuera es un canto de el justo que vive por la fe. Ahora tú y yo podríamos leer acá y erróneamente podríamos identificarnos como si yo soy también el justo y los otros son los impíos. Yo no soy impío, yo soy justo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que en realidad Pablo dice en Romanos 1, no hay nadie justo. No hay nadie que salve de todo esto. Ni judío, ni griego, ni nadie. No hay ni uno solo justo. Entonces, no se está contradiciendo Pablo. Lo que ayuda de alguna forma a Habacuc a tener esta visión, este corazón transformado, es que él ha podido detenerse ante el Señor, esperar en Él y recordar. A ver, ¿qué ha hecho el Señor en el pasado? Y para Israel, los hechos de la liberación de Egipto y la toma de Canaán es su gran buena noticia de que el Señor ha hecho algo increíble en el pasado y por eso vivimos acá. ¿Cómo llegamos? Mamá, ¿cómo nacimos en esta tierra? ¿Cómo llegamos acá? Se preguntaban los hijos de los judíos. ¿Cómo nacimos aquí? ¿Cómo llegamos a Judá, a Jerusalén? Bueno, hijo, el Señor nos liberó de Egipto y Él tomó estas naciones y por eso vivimos acá. Cuéntame más de eso. Bueno, vamos a leer la Torá a la sinagoga. Y ahí los niños preguntaban, pero para nosotros, ¿cuál es nuestra gran historia? Porque nosotros no somos judíos, ¿cierto? Nosotros no vivimos en Israel. Eso es algo bonito de allá. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra historia de redención? En la cual podemos decir, el Señor sí es bueno, sí es justo, aunque no entienda nada ahora, aunque pasen días realmente oscuros y no entienda al Señor, puedo recordar una cosa, el Señor hizo algo hace 2000 años. Y es lo que vemos en Romanos, ¿cierto? Acompáñame un ratito cortito, Romanos capítulo 3. Y aquí vamos a terminar. Sí, Romanos 3, pero antes, una hojita más atrás, Romanos capítulo 1. Pablo cita a Habacuc, capítulo 1, verso 16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, de esta gran noticia de Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ahí entran los chilenos. Y los latinos y todo. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Entonces aquí Pablo está ahí en su devocional leyendo a Habacuc, diciendo, sí, en realidad Habacuc no entendía a Dios porque no veía que Dios hacía justicia. Pero luego él dice, pero de hecho en el Evangelio, ahora con la llegada del Mesías, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Cuál justicia? Ahora sí vamos al capítulo 3. Un poquito más adelante nomás. Capítulo 3, verso 21. Pero ahora, sin mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, ahora ha quedado públicamente manifestado de que Dios sí ha hecho justicia. Antes los antiguos decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer justicia? Y ahora Pablo dice, mediante la ley se ha manifestado, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
de la que dan testimonio la ley y los profetas, como Habacuc. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay justos, no hay distinción. El justo vivirá por su fe, no porque sea justo, sino porque tiene fe. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Y ahora viene. Dios reveló su justicia así. Verso 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios le dice a Habacuc: ten paciencia, porque en su tiempo señalado, capítulo 2, verso 3, la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. Ah, sí, porque cumplió ahí y efectivamente Babilonia cayó. Bueno, ahí se cumplió. Pero la visión va más allá hasta que se cumple en Cristo. Por eso Pablo dice, en el tiempo señalado, Dios ofreció a Jesucristo como expiación por nuestros pecados, para que así demostrar que Dios sí es justo y a la vez es el que justifica a los que confían en Jesús. Entonces, ¿cómo respondemos cuando no entendemos a Dios? Cuando vemos nuestra vida llena de cosas muchas veces desordenadas, complejas, enfermedades, muertes, escasez, y decimos, no entiendo lo que está pasando. Habacuc nos dice, recuerda que el Señor ha hecho grandes cosas en el pasado. Y Él dice, Señor, hazlas de nuevo en nuestro tiempo. Pero para nosotros nuestro recuerdo es el Evangelio. El Evangelio entonces no es simplemente una buena noticia de que Dios amó al mundo y ahora pórtense bien, sino que es la buena noticia de que Dios amó de tal manera a este mundo caído, a este mundo violento, que se quedó de brazos cruzados viendo cómo se mataba. No dice eso, ¿cierto? Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo que ofreció a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, tal vez para nosotros, la cruz de Cristo no es solamente un símbolo de amor y de un bonito recuerdo, sino que es la razón por la cual podemos creer realmente que Dios nos ha amado. Porque nosotros no fuimos introducidos en ninguna tierra, no fuimos rescatados de ninguna nación, ni cruzamos ningún mar rojo, pero Cristo sí lo hizo por nosotros. Entonces, si no fuera por la muerte de Cristo, si no fuera por la cruz de Cristo, nos costaría mucho saber cuál realmente es el amor de Dios, dónde está demostrado su amor hacia nosotros los gentiles. Ahí está, en la cruz. Está ahí atrás. Entonces, ese es el mensaje de Habacuc. ¿Qué hacemos cuando no entendemos a Dios? Orar primero. Puede parecer una queja, no importa. Orar con confianza. Orar y esperar la respuesta del Señor. Pero no solo eso, también podemos recordar quién es el Señor. Que el Señor es justo y justifica a los injustos como nosotros. ¿Qué tal si oramos por esta palabra? Amén. Padre, te damos gracias por tu salvación. Gracias por tu gran obra en medio nuestro. Gran obra que podemos recordar, que podemos detenernos, esperar y mirar al pasado, Señor, y ver que tú efectivamente eres justo, Señor, al ofrecer lo más precioso para ti, para rescatar
a aquellos que incluso te rechazábamos constantemente. Señor, te damos gracias por Cristo, por su salvación. Te pedimos, Padre, que aunque quizás nuestras preguntas no sean respondidas todas, Señor, aunque tal vez en el silencio sigamos cuestionándote, sigamos dudando, ayúdanos a recordar, Señor, que tu amor es más grande en la obra de Cristo y es nuestra esperanza de vida. Y aunque venga la ola, Señor, sabemos que tú nos guardas, nos sostienes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.